Listo, nuevamente buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la presentación que tenemos? Hoy estamos de fiesta porque es nuestra 10ª sesión de miércoles de inteligencia artificial, una iniciativa que comenzamos hace ya más de 2 meses y bueno, que vamos a seguir adelante construyendo inteligencia artificial con esta iniciativa. Hoy tenemos una sesión muy interesante de la cual varias empresas con las que conversamos en inteligencia artificial nos han comentado y nos han dicho la necesidad de poder eh, comenzar a entender un poco más cómo funciona este tipo de cosas y finalmente el tema es la integración con sistemas existentes. Cuando hablamos de inteligencia artificial y sobre todo en las 9 sesiones anteriores, hemos hablado sobre inteligencia artificial, sobre las bondades que tiene, sobre cómo abordar los proyectos, cómo integrarlo en el modelo de negocio, cómo son los sistemas de bots, por ejemplo, y todavía nos faltan muchos temas más para hablar, pero hemos querido darle un poco de espacio también a este punto que es muy importante, la integración con sistemas existentes. La mayoría de soluciones de inteligencia artificial requieren interactuar con los sistemas que ya existan en las empresas, sean la lógica del negocio, sean sistemas de record of business, de cualquier forma. Finalmente, hay muchas soluciones de inteligencia artificial que necesitan interactuar con los sistemas que ya se tienen implementados. Y esa es la razón del tema de hoy. Vamos a mirar algunas cosas que se deben tener en cuenta en estos proyectos de integración para que puedan salir adelante y para que puedan funcionar de la mejor forma. Sobre todo porque en muchos de estos proyectos también la empresa que está haciendo o que está recibiendo esa nueva solución de inteligencia artificial, que ya es dueña de algunos sistemas existentes o usuaria de algunos sistemas existentes, es de la que en muchas veces queda en medio de dos o más programadores o casas de programación para poder hacer la integración de este tipo de cosas. Entonces, son tips de cómo ustedes, como esa empresa que va a estar en el medio, deberían abordar este tipo de proyectos. Comenzando con nuestro tema, la diapositiva que hemos revisado en todas nuestras sesiones y que seguiremos revisando es la definición de inteligencia artificial que estamos tratando de seguir compartiendo con muchísimos empresarios. Y la hemos definido la inteligencia artificial en 3 puntos claves. La primera es una ciencia que nos permite revolucionar completamente la forma en que se genera el conocimiento organizacional. Hasta hoy, el conocimiento organizacional en las empresas se ha generado de una forma netamente humana, por más que se tengan repositorios de información a nivel de sistemas de información, pues finalmente todo el conocimiento es generado por las personas totalmente. Hoy en día esto cambia totalmente debido a que la inteligencia artificial entra y ayuda en la adquisición, en la generación, en la validación y certificación del conocimiento, adicionalmente a que tiene una velocidad mucho más rápida en la cual se puede generar el conocimiento. Sobre todo metodologías como son deep learning, redes neuronales, que tienen la capacidad de aprender mucho más rápido que las máquinas de aprendizaje y que tienen la capacidad de aprender nuevas cosas para las cuales no han sido programadas versus máquinas de aprendizaje que mantienen sus límites dentro de lo que han sido entrenados para aprender. El segundo punto es, la inteligencia artificial es una tecnología de información que viene a simplificar procesos, que viene a cambiar la forma en que se realizan muchas actividades y procesos en los entornos empresariales. Entonces, es una tecnología que nos va a permitir alcanzar nuevos niveles de eficiencia, nuevos niveles de productividad, nos va a permitir romper barreras de tiempo, barreras geográficas, barreras de lenguaje. Entonces, nos abre una gran cantidad de oportunidades y sobre todo hace mucho más tangible y alcanzable todas estas opciones de globalización que buscamos las empresas hoy en día. Y finalmente, es una forma de comunicarse y relacionarse en el entorno empresarial. La inteligencia artificial también viene a cambiar totalmente la forma de la comunicación. Hasta hoy en día, la comunicación en las empresas es de una forma totalmente personas con personas. Esto cambia hoy en día y debido a la forma en la que cambia, comenzamos a hablar con máquinas, comenzamos a hablar hoy en día con sistemas tipo los bots, con otros sistemas inteligentes que aprenden de nosotros y que cada vez entregan información más asertiva a las necesidades o al contexto que nosotros estamos buscando. Entonces, de esa forma, se vuelve importante tener en cuenta cómo es la visión de inteligencia artificial y esto cómo puede impactar nuestro modelo de negocio. Entrando específicamente con nuestro tema de hoy, en la integración de sistemas hay unos puntos claves o 4 puntos que se deben tener en cuenta en este proceso.
¿Cuáles son los primeros o por dónde debemos iniciar? El primer punto es cuáles son los desarrolladores involucrados en este proyecto de integración. Ya no hablamos únicamente de un proyecto de inteligencia artificial, sino hablamos de un proyecto de inteligencia artificial que se integra con los sistemas de información que ya existen en el modelo de negocio. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entrar y mirar cuáles son nuestros tipos de desarrollador. Nuestro desarrollador es un desarrollador interno que tenemos o un equipo de desarrollo que tenemos dentro de la organización. Es un desarrollador que contratamos a una empresa externa de desarrollo de software a la medida. Son los desarrolladores propios de una aplicación que compramos y que es una aplicación de distribución o venta masiva. Entonces es importante tener en cuenta cómo es ese equipo de desarrolladores que estamos teniendo nosotros en cuenta y de dónde vienen estos desarrolladores y sobre todo buscar que entre los diferentes grupos de desarrolladores, los de inteligencia artificial, los de los sistemas tradicionales que ya se tienen, exista una muy buena relación y una muy buena comunicación, que ya vamos a ver algunos tips también para lograr esto. El segundo punto que se debe tener en cuenta es cómo está conformada o definida mi plataforma de tecnología de información, mi plataforma IT. Sobre todo, esto es muy importante, poder revisar escenarios es, ¿tengo todo mi plataforma in-house o la tengo en la nube o la tengo en un mecanismo, en una distribución de arquitectura híbrida? Entonces, es importante tener en cuenta cómo está mi plataforma IT porque esto nos va a llevar a definir partes de las estrategias de integración que se deban tener en cuenta. Sobre todo, muchas de las estrategias de seguridad de la información van a depender de cómo esta plataforma se tenga definida, porque habrán cosas que se tienen que exponer. Hoy en día, hablando de soluciones de inteligencia artificial, la mayoría, podríamos pensar que un 95% de las soluciones son mucho más viables de implementar si se hacen poniendo 100% en la nube y utilizando tecnologías en la nube. Pero esto requiere que muchas empresas digan, oiga, tengo ahora una solución en la nube, tengo toda mi plataforma IT en casa o en un entorno híbrido y cómo comienzan a hablar estas plataformas. O pensemos en un escenario donde mi plataforma de inteligencia artificial está basada en una arquitectura de nube Microsoft, por ejemplo, y mi otra plataforma IT de software tradicional la tengo basada en una nube Amazon. Entonces, ¿cómo hago yo para interactuar estas dos plataformas sin necesidad de tener que migrar la una a la otra o tener que hacer cambios drásticos en mi plataforma IT? Es importante tener muy claro cómo funcionan estas plataformas IT, tener las arquitecturas totalmente documentadas y claramente involucrar a las personas administradores de esta plataforma, sea el administrador que yo tengo a nivel IT, sea que sea una empresa subcontratada que tengamos para este tema de administración IT, es importante que esté involucrado y sobre todo que tenga conocimiento y experiencia en estos temas y conozca muy bien esta plataforma que nosotros tenemos, que conozca a profundidad estos aspectos y que sea muy bueno en temas de seguridad de la información. Incluso no sobra, después de hacer este tipo de integraciones, contratar una auditoría de seguridad informática que venga y pueda ayudar a fortalecer mucho más la seguridad de todos los servicios que quedan expuestos en Internet. Cuando hablamos de servicios expuestos en Internet, estamos hablando de esos puntos o endpoints que son finales que están expuestos en Internet y que van a ser consumidos por las diferentes aplicaciones, por la plataforma de inteligencia artificial y que son esos servicios que brindan esa parte de interfaces de interacción entre los sistemas. Entonces, es importante que por favor uno tenga en cuenta la integración y que al final pueda uno meterle un tema de una auditoría de seguridad informática. Un tercer punto es, ¿cuál es la arquitectura de mis sistemas de información? Y aquí se vuelve algo muy importante primero. Si este es un sistema de información que yo he comprado a una empresa desarrolladora, llámese la empresa que sea, entonces yo tengo mi ERP, tengo mi sistema de intranet, tengo mi CRM, tengo mi software contable o tengo un software que he mandado a hacer a la medida, sea el software que tenga. Oiga, ¿cómo está esta arquitectura? ¿Tengo la documentación completa de esto? ¿Tengo entendido el modelo de capas o arquitectura de desarrollo de software que se utilizó? ¿Las metodologías que se utilizaron? ¿Cuál ha sido las tecnologías involucradas y los artefactos involucrados dentro de este desarrollo? Es importante que se tenga claro cuál es esa arquitectura porque es el punto básico sobre el cual se comienza a trabajar para definir dónde se puede hacer la integración y dónde es el punto más importante para hacer la integración.
Vamos a mirar ahorita en la siguiente diapositiva cuáles son esos puntos de integración como tal y cuáles son las recomendaciones de en dónde se deberían hacer esos puntos de integración. Y el punto final, el punto cuarto, es cuando decimos, bueno, esos puntos de integración a qué estrategia van a obedecer para hacer esa integración como tal, en la cual unificamos estos tres primeros puntos y definimos una ruta clara de integración. ¿Por qué es importante esto? Porque esa ruta de integración es la que define el plan de trabajo que se debe seguir y que deben seguir los diferentes equipos para lograr una integración correcta. Porque fíjense que cuando hablamos de integración, involucramos desarrolladores, involucramos la plataforma IT, involucramos el fabricante o el arquitecto de software y se hace importante que todos estos puntos estén hablando dinámicamente, estén con una comunicación muy colaborativa, muy ágil y que esto fluya en pro del beneficio de la empresa. Cuando alguno de estos puntos está débil o falla, es cuando comenzamos a ver que estos proyectos de integración necesariamente se vuelven un dolor de cabeza para las organizaciones. Sobre todo por la experiencia que nosotros hemos tenido en desarrollar sistemas de inteligencia artificial, uno de los puntos más críticos para las organizaciones son los desarrolladores de los sistemas anteriores que quieran facilitar o que quieran prestar la documentación de esa arquitectura de información, de ese sistema de información. Cuando esas dos cosas o cuando esas dos partes del proceso de integración no están conscientes y no quieren apoyar en este proceso, dar la documentación, dar el conocimiento, pues comienzan a encontrarse situaciones que vuelven mucho más difícil el realizar esos proyectos de integración. Por eso es importante mantener una relación lo más fuerte posible y definir un alcance muy claro del proyecto. Ya vamos a hablar en una diapositiva siguiente de cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta para lograr esto. Ahora revisemos cuáles son los puntos de integración que se deben tener en cuenta. Y cuando hablamos de puntos de integración que se deben tener en cuenta, lo hemos querido simplificar en 4 posibles capas, poniendo la capa más pequeña y la menos recomendable en la cual hacer la integración, las bases de datos o los repositorios de datos que tenga el sistema. ¿Por qué no es el mejor lugar para hacerlo? Porque eso significará que el nuevo sistema de inteligencia artificial tiene acceso directo a las estructuras de datos y a los repositorios de información y puede llegar, debido a que hay interfaces que se van a generar públicas, a afectar esa cantidad de datos que nosotros tengamos allá, esa estructura de datos. Eso a nivel de seguridad de la información, a nivel de arquitectura de sistemas de información, no es la forma más recomendada para generar esas integraciones. Muchas veces y muchos desarrolladores dicen, pero es que es mucho más fácil crear un procedimiento almacenado en la base de datos y consuma usted ese procedimiento almacenado. Pero claro, eso puede ser muy sencillo, pero a nivel de seguridad es una de las opciones menos recomendadas cuando se están haciendo este tipo de integraciones. No solo por seguridad de la información, por integridad de la información y sobre todo porque el dueño de esos datos es el sistema tradicional, no es el sistema inteligente. Entonces, no debería existir la posibilidad de que un sistema externo accediera a su repositorio de bases de datos. Incluso, si ustedes verifican, muchos sistemas creados de venta masiva, en sus cláusulas de garantía ponen condiciones tales como estas: si usted altera o accede directamente a la base de datos, el solo hecho de acceder a la base de datos, porque eso queda guardado en el historial o en los logs, hace que usted pierda la garantía sobre el producto. Plataformas como SharePoint, plataformas como Exchange de Microsoft, plataformas como Microsoft Dynamics, plataformas como SAP y muchas otras, inmediatamente le dicen, si usted accede directamente y manipula la base de datos, pierde su capacidad de garantía. La segunda capa donde es posible hacer las integraciones, pero tampoco es la más recomendada, es modificar la lógica del negocio, sea como se tenga esta capa. Sean DLLs, sean servicios web, sean servicios expuestos de alguna forma, servicios JSON que tengamos nosotros, sean servicios REST API, sean Azure Functions o sean alguna cosa que nosotros tengamos expuesta a esa lógica de negocio, tampoco es recomendable hacer la modificación ahí. Si bien esa lógica de negocio tiene unas capas que protegen el acceso a la información, entonces resolvemos el tema de seguridad de la información, por decirlo de alguna forma, no es prudente modificar la lógica del negocio
porque puede generar cambios en la forma en que los datos anteriores que se tengan en el sistema sean procesados o sean visualizados. Sobre todo, sin conocer cuál es la arquitectura de información que se tenga de ese sistema de información, modificar la capa de lógica del negocio es otra de las opciones no recomendadas. Adicional a que puede ser muy compleja porque requiere primero un alto conocimiento de las reglas de negocio, un alto conocimiento de cómo está programada esa lógica por debajo y de cómo está interactuando tecnológicamente en esa arquitectura definida. Entonces, si bien es cierto, se puede realizar ahí, no es uno de los puntos más recomendables. Viene una tercera capa, es la capa de presentación. En esta capa de presentación es posible realizar algunas modificaciones para que se presten este tipo de interacciones. Aquí ya se puede tener con mayor seguridad en algunos casos este tipo de integraciones, pero se debe tener también mucho cuidado en que mantenga la compatibilidad con todo el entorno gráfico y con todas las operaciones y funciones que vienen hacia atrás en el sistema de información. Entonces, aunque se pueden hacer modificaciones ahí, y si es una aplicación con una buena arquitectura, no va a generar impacto en la lógica de negocio ni en la capa de datos que se tenga, sí puede llegar a generar inconvenientes en la usabilidad que se tenga y en la forma en que se presentan los datos o se presenta la información. Si bien es cierto, en la capa de presentación es posible hacer algunas de esas cosas, no es la forma más prudente. Finalmente llegamos a un punto donde es la creación de interfaces o el uso de interfaces, porque no necesariamente tienen que ser la creación. Muchos sistemas de información masivos o de venta masiva tienen o sus programadores les han creado una capa de interfaces por las cuales se puede interactuar. Llámense estas interfaces, por ejemplo, los SDK del producto o las APIs del producto, los servicios web que exponen el producto o servicios que se puedan consumir que permitan la interacción con el producto. Es decir, si mi producto ya tiene una capa de interfaces, como lo tienen muchas plataformas consolidadas en el mercado, la interacción se puede hacer directamente por esa capa. O lo recomendable en el caso que no exista es venir y crear esa capa de interfaces. Ahora, hay que tener en cuenta que no muchos desarrolladores de software, sobre todo cuando son software hechos a la medida, han hecho la inversión de crear esta capa de interfaces. Y es ahí justamente donde se deben integrar a esos desarrolladores de esos software tradicionales en decirle, bueno, ahora necesitamos crear una capa de interfaces y esa capa de interfaces va a permitir finalmente que ese sistema pueda hablar de forma segura, de forma íntegra, manteniendo una buena confiabilidad en la información con ese sistema de inteligencia artificial. Adicionalmente, que al publicar esta capa de interfaces, sea la forma en que la estemos nosotros publicando, nos va a permitir que podamos manejar de forma más dinámica la seguridad y cómo eso baja hasta el acceso a los datos. Y también va a permitir que esa capa de interfaces pueda hacer uso de esa capa de lógica de negocio a la voluntad de la interfaz como tal, sin modificar las reglas de negocio como tal. Entonces, va a ser la mejor forma utilizar la capa de interfaces o crear una capa de interfaces. ¿Qué sucede cuando hay que crear esa capa de interfaces? Bueno, eso agrega una complejidad a ese proyecto de integración y a ese proyecto de inteligencia artificial, porque requiere el desarrollo de unos códigos adicionales o la codificación de una serie de componentes y artefactos adicionales que no son contemplados generalmente por el desarrollador de inteligencia artificial y que no son en la mayoría de los casos competencia del desarrollador de inteligencia artificial, ya que no es el que conoce directamente ese sistema de información que es el que expone o brinda una cantidad de datos. Ahí es donde se vuelve muy importante específicamente que se pueda tener una muy buena relación con todas las partes involucradas en este tipo de proyectos. Entonces, la mejor recomendación, siempre resumiendo el tema, va a ser creación de las interfaces o utilizar las interfaces de trabajo. Aquí se debe tener en cuenta que hay una responsabilidad compartida y era lo que les decía al inicio. Una responsabilidad compartida. Está la empresa que tiene su sistema de información y que está adquiriendo su solución de inteligencia artificial, se encuentra en el medio y es la que mayor responsabilidad debe tener en el proceso de liderar
qué es lo que quiere buscar y establecer la visión compartida de qué es lo que quiere lograr con este proceso de integración y de adquisición de soluciones. Y es la que debe buscar que se brinde o que se genere ese entorno colaborativo entre los diferentes desarrolladores, personas, empresas, equipos de desarrollos internos o externos que puedan o que van a venir a aportar y a participar en este proyecto. Es supremamente importante definir muy bien de quiénes son las responsabilidades y hasta dónde van las responsabilidades. Sobre todo, el proveedor del sistema de información tradicional, sea proveedor interno o proveedor externo, del sistema de información tradicional, es importante que ese proveedor necesariamente sea el que mayor información o mayor gestión haga en el desarrollo de esas interfaces. ¿Qué puede llegar a suceder en algunos casos? Que por temas de costos, por temas de oportunidad de entrega, ese desarrollador diga, oiga, yo no puedo desarrollar o yo no voy a desarrollar estas interfaces, pero entonces que entregue la información suficiente para que se pueda, o bien sea el desarrollador de inteligencia artificial o un desarrollador adicional, sea en la modalidad que sea, persona, empresa, casa de software, fábrica de software, que venga y diga, bueno, yo entro y desarrollo esas interfaces. Ahí es donde se hace muy importante en la estrategia de tecnología de información y de sistemas de información que yo defina en mi empresa, ver a quiénes les adquiere un software y sobre qué plataformas están montados esos software. Por eso es que ahí es donde toma mayor valor el utilizar ciertas tecnologías y ciertas casas de software. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos, por ejemplo, que tengo un software desarrollado sobre un sistema SharePoint, sobre un sistema IBM, sobre un sistema SAP, sabe uno que encuentra una gran gama de partners en el mercado que pueden ayudarle a uno a dar continuidad a esos proyectos, que no dependo necesariamente de un desarrollador. Pero cuando yo adquiero softwares, a veces por irme por soluciones un poco más económicas o por soluciones que están hechas sobre software libre o de código abierto, es más difícil conseguir quien me dé soporte a eso que me hizo otra persona. Y no porque las soluciones de código abierto sean mejores o peores ante un escenario. Simplemente es por el hecho de cómo yo consigo el soporte y consolido el soporte para ese tipo de soluciones. Entre más a la medida y entre menor fortaleza tecnológica tenga el tipo de aplicaciones que yo tengo en mis sistemas tradicionales y en mis sistemas de inteligencia artificial, pues mucho más complejo va a ser seguir integrando y seguir mejorando este tipo de sistemas. Eso no quiere decir que siempre comprar un sistema sea la mejor alternativa. Muchas empresas cuentan con su área interna de desarrollo, con sus equipos de desarrollo y son dueñas de su propia arquitectura de información. En esos escenarios, que a veces son muy positivos, lo que más se debe tener en cuenta es que se cuente con la documentación completa de todo lo que ha evolucionado de esa plataforma que se tenga internamente, para que en el momento en que se vaya a hacer la integración, pues sea mucho más sencillo el proceso y se cuente con todas las herramientas y todos los datos para efectivamente lograr ese proceso como tal. ¿Eso a qué nos lleva? A que nosotros debemos tener unos componentes claros para la integración de estos proyectos. Lo primero, el líder de proyecto que se establezca, que debe ser de la empresa que busca la integración, debe ser una persona, primero, que tenga el tiempo necesario para dedicarle al proyecto. Estos proyectos de integración requieren de muchas reuniones, de mucho tiempo de lectura, de mucho tiempo de escritura. Entonces, necesariamente debe ser una persona en la empresa que tenga tiempo suficiente para dedicarlo al proyecto. Segundo, que tenga poder de toma de decisión. Y cuando hablamos poder de toma de decisiones, que pueda resolver los detalles y los aspectos técnicos del sistema o del proceso de integración a libertad, que pueda realmente definir y en las reuniones decidir y definir los puntos claves o las estrategias que se van a tomar. Si el líder es una persona que tiene que consultar todas las cosas, entonces va a retrasar el proyecto y va a restar la capacidad de avance. ¿Qué es importante que se tenga en cuenta? Claro, este líder en toda empresa, a menos que sea el dueño de la empresa, pues va a tener que consultar cierto tipo de decisiones, pero debe tener un empoderamiento claro para la mayoría de decisiones poder tomarlas. Y tercero, debe tener una visión clara del entendimiento de esa integración y de los sistemas involucrados. Debe ser una persona que conozca a gran cabalidad, en gran amplitud, qué es lo que se quiere lograr,
qué es lo que va a hacer el sistema de inteligencia artificial y qué es lo que hacen y qué es lo que tiene a nivel de información los sistemas tradicionales que ya están involucrados. ¿Por qué es importante que tenga una visión clara de todo eso? Para que pueda justamente con eso tomar las decisiones claras a nivel tecnológico, a nivel de equipo, a nivel económico, a nivel estratégico, a nivel de modelo de negocio y a nivel de propuesta de valor sobre lo que se está construyendo. Y eso nos lleva a algo importante, es que debe tener todo eso, o uno de los componentes es la comunicación. Se deben establecer canales de comunicación muy colaborativos, ágiles y dinámicos que permitan entre todas las partes involucradas tener una buena comunicación. Aquí la clave para que un proyecto de integración funcione correctamente es la comunicación. Si alguna de las partes falla en generar comunicación, en ser oportuno con la comunicación, en ser asertivo con la comunicación, pues se van a comenzar a ver detallitos. Y aquí cuando hablamos de integración, es un proceso donde hay muchos detalles que se deben tener en cuenta y que se deben cuidar en el proceso. Entonces, fundamental poder revisar el tema de comunicación como tal. Ahora, hay un tema importantísimo que es la visión compartida. La visión compartida nace desde ese líder y debe asegurar que todas las personas y todas las partes involucradas en el proyecto efectivamente tengan una visión clara de qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que tienen que hacer. En la visión compartida comienzan a surgir también esas responsabilidades que cada una de las partes va a tener necesariamente. Entonces, se vuelve muy importante que esa visión compartida se pueda desarrollar, se pueda controlar y que se mantenga clara. Una buena práctica es comenzar cada reunión recordando cuál es la visión compartida a la cual vamos todos. Sobre todo porque a veces en el trayecto o en el curso de este tipo de proyectos hay cambios de personas o se involucran a medida que van avanzando el proyecto, se van involucrando nuevas personas. Entonces se vuelve muy claro o muy importante que esa visión compartida se esté manifestando a todos los integrantes y a todas las partes de forma clara, se esté recordando, se sea muy incisivo y muy recurrente o muy repetitivo finalmente en decir cuál es esa visión que queremos lograr. Y finalmente que se tenga muy claro cuáles son las herramientas definidas. Y en eso se habla de cuáles son las tecnologías, arquitecturas, artefactos, herramientas, metodologías, responsabilidades y recursos que se van a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. No se puede quedar un proyecto de integración colgado justamente porque nos faltó algo. Y la forma de identificar todas las herramientas que se tienen o que son parte de esto, justamente es la comunicación unida de una visión compartida y liderada específicamente por una persona. Entonces, estos son componentes claros que yo debo tener en mi equipo de trabajo de integración y que son o van a ayudar a que logremos el éxito de ese proyecto. Ahora, ya para terminar, una recomendación muy importante que hemos querido ponerla entre comillas acá. Hay que evitar a toda costa en este tipo de proyectos competencias de egos intelectuales. ¿A qué nos referimos con esto? En estos proyectos participan muchas personas, sobre todo personas que tienen un background en conocimiento o expertise tecnológica, y muchas veces se comienzan a sentir atacados o los desarrolladores de inteligencia artificial o los desarrolladores del software tradicional o la persona o personas que manejan la plataforma IT comienzan a sentirse atacados o comienzan a ver que necesitan hacer cambios. Como todo proceso, siempre la resistencia al cambio va a existir, pero no debemos dejar que las situaciones o las comunicaciones que se presenten en las reuniones se vuelvan en esto que llamamos nosotros competencias de egos intelectuales, porque eso no beneficia ni aporta valor a la empresa que requiere la integración. ¿Qué son estas competencias de egos intelectuales? Finalmente a mostrar quién tiene la mejor solución, quién sabe más, quién puede decir más, quién puede hablar más duro. Y eso finalmente no está aportando absolutamente nada en un proyecto de integración. Eso lo que hace es finalmente reducir la capacidad que se pueda tener de lograr el objetivo. Eh, ¿Qué tipo de problema estás teniendo con el audio, Alejandro? Hace 2 minutos. Eh, no, no hemos hecho ninguna configuración, ningún cambio con el audio. Igual este video está quedando grabado, entonces ahora lo exponemos en nuestras redes sociales y canales para que lo puedas revisar de pronto la parte que hayas perdido.
Entonces, como les decía, es importante esos componentes y es importantísimo uno no caer en estas competencias de egos intelectuales. No aportan absolutamente nada al proyecto. Y es importantísimo que nosotros podamos evitarlas a toda costa. Ahora, si identificamos que hay personas que quieren llevar siempre las comunicaciones, las conversaciones, las exposiciones a este tipo de situaciones, pues debemos analizar y validar si es la persona adecuada para estar y participar dentro de este tipo de proyectos. Como siempre, les planteamos nuestra reflexión, si están listas sus empresas para liderar el mercado y hoy en día a través de la revolución digital que se está presentando, la inteligencia artificial es la mejor forma con la cual una empresa puede finalmente entrar a liderar el mercado. La inteligencia artificial es, claro, una solución que va a requerir inversión, pero es una forma que tiene un retorno de inversión bastante rápido y segundo, que me ayuda a lograr eficiencia, oportunidad, mayor capacidad de atención de clientes y sobre todo, algo importantísimo, fortalecer mi propuesta de valor en diferenciales y en formas que mis competidores no puedan imitar fácilmente. Todos los diferenciales terminan siendo imitados de una u otra forma, pero es muy probable que los diferenciales que creemos con inteligencia artificial sean de difícil imitación, sobre todo cuando nosotros comenzamos a integrar soluciones de inteligencia artificial que van más profundo, que utilizan soluciones de máquinas de aprendizaje, soluciones de deep learning, pues son soluciones que terminan aprendiendo de acuerdo al contexto y al entorno en el que se encuentra una empresa. Y eso va a hacer que sea muy difícil de imitar por otra empresa porque claramente va a estar en un contexto y en un entorno totalmente diferente. Les dejo nuestros datos de contacto. Nuevamente les agradezco mucho haberse conectado. Les pido por favor me dejen en el chat su correo electrónico para poder validar que los tenemos inscritos en nuestras listas y poderles enviar más información. Les agradezco mucho y no sé si tienen preguntas o comentarios de la sesión de hoy. Marlon, con muchísimo gusto. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ha quedado todo el tema claro? Te recomiendo, Alejandro, por favor, dejarme el correo electrónico y Marlon también, si por favor me puedes dejar tu correo electrónico. Sí, Alejandro, estas charlas se montan en nuestra fanpage de Facebook, la vas a encontrar ahí. La encuentras también en esta dirección de miércoles de inteligencia artificial en nuestra página de Grupo Bernier y en nuestro canal de YouTube que no veo, no lo tengo puesto acá. También si ustedes entran a YouTube y buscan Grupo Bernier, ahí hay un canal y hay una lista de reproducción que se llama miércoles de ahí y ahí también pueden encontrar las charlas. Les agradezco mucho, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por tus correos. Y Marlon también, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles, eso es miércoles 18 de octubre, con una sesión nueva de inteligencia, de miércoles de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y que tengan buen resto de semana. Hasta luego.